Mi nombre es Jorge Toledo Chacón. Yo soy director de Unicornia y también soy director de School of Startups, que es una escuela que hemos formado para que fundadores de startups reconocidos les enseñen a emprendedores acerca de cómo formar sus negocios digitales y lo hagan en vivo, sin grabaciones y trasladando conocimiento. El tema de hoy es ciertamente desafiante, ¿no? Buscar financiamiento para cualquier emprendimiento y mucho más atrás, idea o mucho más atrás, iniciativa, es todo un reto. Primero, yo creo que tenemos que diferenciar en quién financia, ¿no? Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que quien financiaba primero era la red más cercana, que eran amigos, familia, y luego podíamos saltar a buscar financiamiento de una compañía o una empresa de capital de riesgo. Hoy en día eso ya ha migrado hacia otros formatos. Hoy se trata de buscar el dinero más que nada en el mercado. Para empezar, vayamos al grano, ¿no? Y empecemos a distinguir qué necesitamos ser antes de parecer una innovación. O sea, qué necesitamos como componentes principales antes de saltar a buscar el dinero de algún tipo de financiero y ver si esta persona está dispuesta a arriesgar con nosotros antes de invertir. Entonces, yendo al grano, lo primero que se tiene que tener en mente antes de pedir el dinero de algún tipo de financiero o de buscarlo en el mercado es si tenemos los componentes principales para ser atractivos, ya sea a nivel innovador o a nivel de emprendimiento, porque son dos términos que confluyen pero también van por separado. Es decir, un emprendedor no necesariamente está en un proyecto innovador y un innovador no necesariamente está emprendiendo. Estoy siendo un poco contradictorio, pero es así. Un emprendedor es alguien que inicia algo, y tenemos que definirlo ahí. Si yo abro una tienda para vender abarrotes, estoy emprendiendo. Pero no necesariamente estoy reinventando o estoy generando algo innovador. Le colocaría el componente innovador si al abrir la bodega yo logro que algunos drones te lleven tu pedido a domicilio sin necesidad de la presencia humana. Entonces, innovación y emprendimiento no siempre van de la mano. Lo que sí va de la mano son tres cosas que tienes que tener sí o sí si es que quieres pasar de emprendedor a innovador o iniciar con las dos a la vez. Y lo primero es un problema real. El error más frecuente entre los emprendedores digitales, tecnológicos y en general es que asumen que existe un problema y nunca lo validan. Es decir, rápidamente creo que el problema va por este lado, construyo una solución que me toma tal vez meses o años, busco gente que cree en la solución y luego cuando llego al mercado me doy con la sorpresa de que o ya lo hicieron antes o no existe un mercado para mi solución. Entonces, encontrar un problema real es lo primero que se tiene que tener en mente cuando se quiere generar un emprendimiento que sea financiable. Lo segundo es un mercado disponible. Si tu solución se desarrolla en un mercado donde hay muchos competidores, por ejemplo, si quieres abrir un emprendimiento de delivery y tienes hoy en día a Rappi, a Uber, a Bit, a todos moviéndose hacia el delivery de objetos y ya no de personas, te vas a dar cuenta de que es un mercado saturado. No con eso quiere decir que tu emprendimiento no tenga espacio, pero vas a tener que ser tal vez 5 o 6 veces más innovador que el resto o como se dice en tecnología, estar 4 o 5 pasos adelantado. Y lo tercero, que es obligatorio, es una solución flexible. Eh, la primera inversión que se generó a un emprendimiento innovador ocurrió hace 25 años y se generó en base a una solución llamada vertical, y es por eso que esa palabra es tan conocida, ¿no? Una solución vertical es algo que resuelve una industria y la resuelve desde el inicio hasta el final. Hoy en día las soluciones del emprendimiento tienen que ser flexibles, es decir, tienen que resolver los problemas de una industria, de dos o de tres o de más. Entonces, en la medida en la que actualmente construyas un emprendimiento que, que resuelva un problema real, que tenga un mercado disponible y que tu solución sea lo más flexible posible para ir cambiando de argumento o ir cambiando de características a medida que el mercado te lo requiere, vas a ser mucho más atractivo para que alguien diga voy a invertir en esta idea o en este prototipo o en este equipo humano porque saben a dónde van. Otro de los aspectos interesantes al momento de emprender es tener claro cuál es la hoja de ruta del emprendimiento. Este diagrama que ustedes ven, esta hoja de ruta, es un consolidado de cerca de 1500 startups o emprendimientos tecnológicos de todo el mundo que han sido recopilados a lo largo de estos últimos 5 años.
Muchos de ellos tienen una financiación por arriba del 1.000 millones de dólares, o sea, ya son unicornios. Y todas en absoluto, tal vez no al inicio, pero en un momento, tomaron esta hoja. Y lo primero es, para emprender, primero tienes que, como lo dijimos hace un momento, identificar y validar un problema real. ¿Cómo lo haces? O puedes googlear como primer paso, o mi consejo es, ingresa a LinkedIn y mira de lo que la gente se queja. Usualmente la gente que está trabajando en empresas es aquellos que detectan mucho más rápido el problema del usuario que está en la calle. Entonces es una buena fuente de información. Mira qué comparten, por ejemplo, si estás desarrollando una solución para enseñanza a distancia o tienes un emprendimiento comercial, por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado que están construyendo productos, o tienes un servicio que es valioso, que es unipersonal, pero es tu servicio, mi recomendación es ingresa a LinkedIn, filtra por aquellos que están haciendo algo parecido a lo tuyo o que trabajan en la industria y mira de qué se quejan. Por ejemplo, si lo tuyo es servicios para capacitar profesionales en empresas, mira de qué se quejan la gente que recluta este personal. Lo segundo es, busca si existen soluciones que ya en el mercado han atendido a lo mismo, es decir, que están resolviendo los mismos problemas que tú quieres enfrentar. Y no hagas lo mismo. Yo sé que te van a decir muchos mentores, sí, sigue por ese camino porque tienes un valor diferencial y vas a avanzar. Lamentablemente hoy en día, como hay un funnel de comunicación a través de redes sociales, a no ser que tengas un presupuesto de, no sé, $10.000 al mes para invertir en posicionamiento en redes, vas a desaparecer. Entonces, mi consejo para que avances más rápido y con menor frustración es revisa qué soluciones ya se están pareciendo a las tuyas, están compitiendo en el mismo mercado, y o bien trata de cambiar el modelo de negocio o trata de cambiar el nicho del mercado al cual te diriges. Cualquiera de las dos es válida. Si ya avanzaste esos dos pasos, forma un equipo. Y cuando te digo forma un equipo es evangeliza. Porque no hay tal cosa como un emprendedor que contrata un equipo. Para contratar tienes que tener un presupuesto, beneficios y toda una estructura. Seguro la vas a tener, pero no al inicio. Y al inicio, una de las principales recomendaciones es no quemes el efectivo que tienes hasta que llegue un inversionista o hasta que tu propio mercado te genere ventas. Entonces, primero tienes que subir a bordo a tus cofundadores o a las personas que crean o a tus colaboradores clave. Y para eso tienes que evangelizar. Y evangelizar es vender propósito. No vender producto, no vender el servicio, no vender en lo que eres bueno, sino para qué lo haces, por qué lo haces, dónde quieres llegar con eso. Seguro que si lo haces bien, vas a poder tener dos, tres personas que complementen tus habilidades, que empujen contigo este proyecto. Y a partir de ahí ya pasamos a una línea de otro color. ¿Y por qué? Porque lo primero fue preliminar, fueron las bases, es decir, los tres primeros pasos es lo que tienes que tener sí o sí. Para ser atractivo para un inversionista, tienes que ir quemando los cuatro últimos, que es construir un modelo de negocio. Y cuando te hablo de un modelo de negocio, es modelo de ingresos. Muchos emprendedores a nivel global, que se les digo, cometen el error de construir un modelo de negocio a futuro. Dicen, si yo tuviera 100.000 usuarios que me pagaran $10 mensuales, entonces sería unicornio dentro de 10 años. No hay tal cosa como una proyección en emprendimiento. Lo que tienes que hacer al inicio es ver cuántos usuarios necesitas este mes para pagar la luz, para pagar el alquiler, o para pagar una persona o para pagar a alguien que te está construyendo el sitio web. Al siguiente mes, dependiendo de tu flujo de caja, ¿cuántos clientes más necesitas? Entonces, es una buena costumbre al principio pensar en los usuarios que estén dispuestos a pagar, porque si te vuelves muy plan de negocio, puede que cuando ya lances y estés dispuesto a atraer usuarios, el mercado te haya ganado o un competidor ya haya pensado algo parecido. Y nuevamente, basta con que alguien diga algo similar a lo que tú dices para que ya sea un competidor. Tú puedes refutar y decir, no es lo mismo, mira que yo tengo lo otro, pero el usuario que está dispuesto a pagar solo entiende entre 5 y 7 palabras y esas son las que retienen. Entonces, tiene que ser muy preciso con respecto a cuál va a ser el modelo de ingresos de este mes, del próximo y durante los siguientes 12. Luego, desarrolla una prueba de concepto o un prototipo. Puede ser un prototipo hecho en un web service. ¿Eh? O sea, hoy en día hay templates, hay plantillas para hacer casi todo y que te cueste cero. Lo importante es que, incluso he visto emprendimientos hacerlo con Google Form y eso ha validado un mercado. Lo importante es que tengas algo que enseñar. No tiene que ser bonito, no es una competencia de diseño, aunque lo atractivo siempre llama más, pero tiene que ser funcional. Ese prototipo es tu vehículo para saber si tienes espacio en el mercado, lo que se llama de manera sofisticada Product Market Fit,
que es el ajuste entre tu producto y el mercado. Es decir, en simple, si el mercado está dispuesto a pagar o no por lo que estás ofreciendo. Una de los últimos pasos es generar tracción real. Y ahí regreso a dos pasos anteriores, que es consigue usuarios que estén dispuestos a pagarte, aunque sea un sol mensual por cada vez que usen tu servicio, dependiendo de cuál sea, ¿no? O 5 soles por este producto que estás lanzando al mercado. Si consigues 10, 15 usuarios, eso sirve, eso ayuda. Aunque tengas 5 usuarios, ayuda. Aunque tuvieras uno. Porque luego puedes saber cuál es la característica del usuario que te va a comprar al principio. Entonces, generar tracción real de mercado es obligatorio para ser financiable. Y luego el último paso, que es ya de la mano con el financiamiento, que es escala y amplía la usabilidad del producto, que va mucho de la mano con ser flexible. Es decir, si yo ya tengo un producto que atiende a cierto nicho del mercado y ese producto también puede servir para otro, en otra región, en otro país o de otras características, tengo que estar preparado para diversificar. Y diversificar no es reinventarse, hay que tener mucho cuidado con los términos. Reinventarse es cambiar el modelo de negocio para ser más disruptivo. Si tú cambias o extiendes tu línea, solamente te estás adaptando. Entonces, es importante tener en cuenta ambos términos. Quiero presentarle tres casos para hablar de esto en real. Eh, Tres casos en los cuales un inversionista está dispuesto a darte dinero por lo que tú ofreces. Y el primer caso es, eres un emprendedor con mucho talento, ¿no? Eres alguien que tiene la capacidad para desarrollar una actividad en específico y quieres que alguien apueste por ti. Básicamente el inversionista apostaría en una persona, o sea, en alguien que tiene una visión. Tres cosas tienes que tener para que un inversionista, ya sea ángel o de semilla inicial o un inversionista de capital de riesgo o incluso tus propios padres o tus amigos, estén dispuestos a darte algo de sus ahorros. Y lo primero es que la idea tiene que tener múltiples usos. Es decir, si no funciona plan A, plan B, plan C, plan D, pero el producto tiene que funcionar con ciertas adaptaciones de la misma manera. Lo segundo es, tiene que dirigir tu producto, que eres tú mismo, a diferentes industrias o sectores. Entonces, mientras más homogéneo sea el problema que estás atendiendo, como por ejemplo recursos humanos, que si tú resuelves algo en recursos humanos, resuelves la vida del 70% de las empresas de este país, entonces mientras más usable eres o mientras más industrias atacas con una solución similar, vas a tener mucho más espacio para probar lo que estás ofreciendo. Y lo tercero es el poder de evangelizar. Y aquí no solamente hablo de evangelizar a alguien que vaya a subir a tu equipo y vaya a trabajar junto contigo, sino a tu cliente final. Cuando eres un emprendedor, eres una empresa de uno solo. Entonces, el cliente que eliges cree en ti, en lo que ve, no en la apariencia, sino en tus ideas y en cómo las plasmas, en la visión que tienes. Entonces, para ser un emprendedor con mucho talento, tienes que reunir esas tres condiciones y recién ahí un inversionista va a apostar. Ahora, es muy difícil que un inversionista de capital de riesgo invierta en una persona. Eso no se ha visto. Bueno, excepto el caso de WeWork, que en verdad tampoco es un caso de éxito, en el cual invirtieron en una sola persona, pero es un caso tan alejado de la realidad que se entiende como casuístico. Un segundo caso es, ya tienes un negocio próspero porque paga tus cuentas, estás en el punto de equilibrio, pero ahí sí, quieres reinventarlo. Y no es que quieras reinventarlo abriendo otro espacio al costado de tu negocio, ¿no? No es que quieras pasar de vender café a vender cocoa. Eso no es reinventar. Al ojo de un inversionista, eso es adaptarte a una situación, a una coyuntura. Reinventarse es, si eres por ejemplo una persona que está vendiendo servicios de manera remota, ya sea de diseño, profesionales de consultoría, reinventarse quiere decir que aparte de que tus servicios son generados por hora o de persona a persona, tengas por ejemplo un espacio virtual donde ya tengas los servicios prediseñados, o utilices un bot para comunicarte con tus clientes, o hayas generado dentro de tu página web de una manera inteligente cómo convertir a un visitante en un cliente efectivo. Eso es reinventarse. Siempre la reinvención va de la mano con el modelo de ingresos. Así que cuando tu modelo de ingresos, o sea, la plata que tú ganas, crece, estás en el camino de la reinvención. Cuando más bien se estira, estás adaptando. Tres cosas tienes que tener para ser atractivo un inversionista aquí. Lo primero es, tienes que entender los cambios de hábito de compra y de consumo de las personas, ¿no? Ya sea que seas un B2B, o sea, que dirijas empresas o que dirijas a un consumidor final, ya sea que tu servicio sea vender por Facebook, eso no interesa, o sea, el tamaño de la iniciativa no interesa. Lo importante es que sepas cómo cambian los hábitos de consumo y de compra de las personas
que están comprando o están adquiriendo tus servicios. Si no lo conoces, vas a vivir siempre a ciegas, y eso es peligroso, porque si alguien invierte en ti, y acá vale destacar esto, los inversionistas, por más que digan que confían en ti, que apuestan por ti o que te creen, en verdad solamente quieren una rentabilidad, porque por eso son inversionistas. Entonces, todo este adorno que rodea a los inversionistas, ya sea de capital o los inversionistas de menor cuantía, no tiene otra cosa más que invierto en ti porque sé que es rentable y voy a retornar todo lo que estoy colocando multiplicado por 10. Un segundo punto es, enfócate en la data no estructurada. Es decir, ya no mires las analíticas de Google, ya no mires las analíticas del e-commerce, ya no mires los reportes de las consultoras. Yo sé que me voy a ganar problemas con esto, ¿ya? Pero la data no estructurada es el futuro presente del Big Data. Es decir, ya nadie está mirando los volúmenes de información que se acumulan y acumulan y nadie puede gestionar porque no hay capacidad de máquina. Pero la data no estructurada es todo aquello que la persona no te ha dicho hasta ahora que hace con tu producto. Ejemplo, si eres alguien que tiene una tienda, ya sea en Facebook nuevamente, y estás vendiendo 3 4 productos, o tienes un servicio profesional, ya sea que das servicios de salud o de masaje o artísticos, preocúpate por saber cómo es que la persona recibe tu servicio o tu producto. No qué te dice, sino cómo lo usa. Entonces vas a tener que usar herramientas como formularios in-house para saber si la persona lo está usando o enviarle unos cuestionarios muy rápidos, tal vez por WhatsApp, para saber y tomarlo desprevenido qué está pensando con respecto a lo que tú le acabas de ofrecer. Y eso se llama data no estructurada. Nuevamente, hoy en día hay herramientas en línea que te pueden ayudar y facilitar la vida en todo esto. Y luego, y tercero, algo en lo que muy pocos emprendedores trabajan, que es los nichos de mercado. ¿Y por qué? Esto es la herencia negativa del FODA, ¿ya? Que el FODA sirvió en marketing para mucho, pero hoy en día ya no tanto. Y es, no te dirijas a mercados muy amplios. Es decir, no segmentes por mujer de 25 a 35 que vive en tal distritos y va al cine 2 veces. Eso ya no es un análisis correcto. Un inversionista se va a fijar en a qué grupo pequeño de personas te vas a dirigir. Por ejemplo, si es alguien que tiene un servicio artístico, seguro te vas a dirigir a, vamos a pensar, personas que ahorita no están en la universidad porque están cerradas, pero tienen ese hobby o esas ganas de querer aprender alguna habilidad artística. Entonces, ese es muy nicho. ¿Y qué habilidad vas a tener que cruzarla con la segunda, que es la data no estructurada, para saber qué ofrecerle? Entonces, eso pasa con aquellos que tienen un negocio próspero y quieren remeterlo. Ya en términos más comerciales, se simplifica, porque si por ejemplo eres alguien que vende productos y quieres venderle productos no solamente a la hija, sino a la mamá, lo que tienes que hacer es preguntarte por qué es que la mamá compraría algo que compra su hija. Entonces, por ahí se divide. Y vamos a lo tercero, que va más de la mano con los negocios tecnológicos, ¿no? Lo que se llama startup. Que una startup básicamente es un emprendimiento, muchas veces digital tecnológico, que crece exponencialmente. Es decir, en un mes la empresa puede valer $10.000 porque es lo que tiene en activos y al siguiente mes puede valer $1.000.000 y al próximo año puede valer 100 millones. Su crecimiento exponencial se da porque la herramienta que desarrollan se puede masificar rápidamente a través de los medios digitales, de internet. Todos lo hemos usado, ¿cierto? La cantidad de iconos que tienes en tu teléfono móvil, todos ellos son startups. ¿Qué necesitas para pasar el emprendimiento que tengas a convertirte en una startup tecnológico y ver cómo tus ingresos se disparan y obviamente ver cómo el inversionista voltea a verte con mayor velocidad? Primero, y lo que mencioné al principio, usuarios que paguen. No importa si es 1, 5 o 10. Con que tú consigas usuarios que estén dispuestos a pagar por lo que estás ofreciendo, vas bien. Luego, la frecuencia en la que el usuario que ha pagado por tu servicio lo usa. ¿Por qué? Imagina que tienes un servicio de aprendizaje de inglés en remoto. Y tu diferencial es que tú le enseñas en vivo a las personas. O sea, no tienen que ver videos ni grabar nada, que es complicado porque no entiendes la fonética. Sino tú lo haces en vivo. Entonces tú tienes al principio 50 usuarios que te están pagando, vamos a decir, $20 al mes porque tú les des estas dosis semanales de información y que ellos puedan practicar. O que tú seas la persona con la que practiquen. Si te están pagando mensualmente, ese es un ok. Pero si usan tu servicio, ya sea las grabaciones que se hacen después, o te están requiriendo en vivos constantemente, eso es positivo porque se llama frecuencia de uso. Te estás convirtiendo en una solución que es obligatoria en sus vidas. Y luego lo tercero, que es a lo que le huyen todos los emprendedores, que es cuando dejan de usarte
cuando dejan de comprarte, cuando dejan de usar tus servicios, lo que le llaman churn rate, que es la tasa de abandono. No hay que tenerle miedo a la tasa de abandono, siempre es positiva. ¿Por qué? Quien sabe usar bien la tasa de abandono aprende rápidamente en por qué la gente ha dejado de pagar por tu servicio. Y una vez que sabe por qué ha dejado de pagar, convierte eso en un feature, en una característica, y la incorporas. Si ustedes leen las noticias recientes de Rappi o del mismo Airbnb o del mismo Zoom que ahora usamos todos, ellos partieron con un abandono superior al 40% y luego pudieron recuperar. Creo que el que tiene la recuperación más lenta es Rappi y es por eso que ha sacado un formato llamado propio ahorita como para trabajar con restaurantes. Pero si tú sabes convertir las razones por las cuales la gente te abandona en características de tu producto o servicio, te vuelves mucho más diferencial en el mercado y incluso la gente podría pagarte hasta más, solo por ese factor premium. Y ahí viene el tema de la recuperación, ¿no? De tu habilidad para atraer nuevamente a esas personas que se han ido. Luego, para ponerte esto en claro y plasmártelo de una vez, esto que hace School of Startups, que es la escuela de emprendimientos digitales que nosotros estamos conduciendo, es que coloca fundadores reales para enseñarte cada una de estas cosas que te he dicho. Entonces, en este roadmap, desde la validación hasta la usabilidad, lo que se esfuerzan por hacer en vivo los fundadores es en decirte aquello que sale mal y apuntar en aquello que sale bien. Entonces, los invito a revisar un poco más esta metodología, que es una metodología incluso que se puede tener pintada en pared e ir siguiéndola como si fuera un checklist, porque un inversionista es tres cosas, y es tres cosas siempre. Lo primero es alguien que trata de diversificar el portafolio. Es decir, yo puedo presentarles 3 o 4 inversionistas que están enfocados muchos en la persona, pero el resto, que son como 1500, están enfocados en cuánto puedes hacer tú para convertir de un sol a 1000 soles en una semana. Lo segundo es que los inversionistas apuestan en personas, pero también en equipos. Entonces, si te presentas como una persona, va bien, pero rápidamente tienes que demostrar tus habilidades para atraer más gente a tu propósito. Y lo tercero es que de repente es un mito, de repente no. Pero si se piensa que un inversionista soluciona la vida, en verdad un inversionista lo que hace es trae un problema un poquito mayor a la empresa, porque un emprendedor usualmente es muy independiente. Y les digo la verdad absoluta para que no pierdan mucho tiempo. Entonces, un emprendedor al ser independiente no quiere jefes. Y un inversionista es ciertamente un jefe. Porque de una vez que tú recibes dinero de alguien, tienes que responder a la junta de inversionistas o directores. Mi consejo, trabaja en algo llamado bootstrapping, que es una palabra elegante igual para decir sobrevive en base o sobrevive con la inversión que viene de tus ventas. Entonces, si yo tengo 10, 50 usuarios, de lo que me pagan esos usuarios, lo utilizo para pagar mis gastos. Cuando tú logras eso y el inversionista llega a tocarte la puerta, obtienes mayor poder de negociación. Y por ende el inversionista se ecualiza contigo. Y ya no es, digamos, alguien que te dice, haz que mi inversión tenga mayor rentabilidad, sino son dos dirigiendo el mismo barco. Pero bueno, es igual, lo van a tomar en cuenta cada vez que ustedes prueben e iteren su producto o su prototipo en el mercado. ¿Tienen alguna pregunta? He tratado de ser lo más conciso porque el tema de inversiones es un mundo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A ver si dentro de nuestros visitantes hay preguntas. Yo tengo una pregunta más. Por favor. Soy Elena. Hola. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta sería, ¿en cómo nosotros podemos llegar a los inversionistas? Ah, ya. Gracias. Sí. Los inversionistas están ahí. La primera forma de encontrarlos, si es que no acudes a una red de inversionistas que no está recomendable, es busca por LinkedIn. Buscarlos por LinkedIn es sencillo. Primero, si eres de palabras clave, coloca Venture Capital o Capital así de simple y luego busca el país, por ejemplo Perú, y te van a aparecer aquí en Perú 3 o 4, no muchos. En la región, o sea, Latinoamérica, te van a aparecer como 60. Una vez que los contactes, son personas que trabajan dentro de empresas que generan inversiones, pero siempre son personas las que toman la decisión. Cuando tengas 5 o 10 nombres y hayas revisado en su perfil, por ejemplo, que invierten en una categoría similar a la tuya, envíales un mensaje a conectar a través de LinkedIn.
En el mensaje adjunta una nota. Es decir, si le envías un mensaje ciego, posiblemente no te acepten porque ellos reciben muchas solicitudes al día. Entonces trata de ser muy atractivo en el mensaje que colocas tú cuando invitas a alguien por LinkedIn. Algo así como, hola, mi nombre es, por ejemplo, en mi caso Jorge, estoy generando una solución para reinventar el mercado de abarrotes o reinventar los mercados de barrio en mi ciudad. Solamente con esa línea la cierras con todo lo mejor o que estés muy bien o tengamos una conversación de 2 minutos y la persona, si siente que ha conectado o siente que ha enganchado, vaya, va a iniciar una conversación. Es el primer camino. El segundo es, busca estas redes de capital y semilla, que acá en Perú hay dos. Una se llama PCAP, ¿no? Que la puedes buscar así, PCAP. Y la otra es la Fundación Romero, a través de PQS. Digamos, te las menciono porque son las que la mayor cantidad de inversionistas buscan cuando quieren saber de qué va el emprendimiento en Perú. Luego también puedes buscar a los incubadores, pero los incubadores siempre van a tratar de que tú seas parte de su portafolio y eso ya es otro tema, ¿no? Ahí ya se complica un poco más la cosa. Y lo tercero es, si tú admiras actualmente a un emprendimiento que ha sido financiado, o a una startup que ha sido financiado, contacta al fundador. Los fundadores de startups tienen una red de contactos enorme es a nivel de inversionistas. Y como han partido desde cero, entienden lo difícil que es buscar inversiones. Entonces, es muy probable que genere empatía y que te diga, mira, sí, conozco a otra persona, pásame tu PDF o dime si tienes un sitio web y se lo comparto y inicia una conversación. Pero en los tres casos, estate lista para evangelizar, no para practicar tu oratoria. O sea, al final el fundador es el fundador y el emprendedor es el emprendedor. Tienes que tener tu propio tono de comunicación. Pero prepárate para que sientan la misma pasión que tú expresas cuando hablas de tu idea, ¿no? Hay una regla que se habla en emprendimientos globales, que es, si tú estás aburrido, el inversionista se va. Entonces, tienes que estar lo más convencido posible de lo que le estás contando. Muchas Muchas gracias. gracias, Jorge. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. ¿Este Vale. modelo o lo que tú mencionas, crees que solamente sirve para emprendimientos que tengan que ver algo con tecnología? ¿O pudiéramos de alguna manera adaptarlo o ver para si de repente yo, por ejemplo, si estaríamos hablando de simplemente un negocio nuevo, quizás con cierta diferenciación en, no sé, pues en la comercialización de algún bien, ¿no? En Sí. general o algún servicio que ya existe. Mira, No, este modelo sirve para cualquier tipo de emprendimiento, así sea que quieras vender mascarillas en el garaje de tu casa, ¿no? O sea, es un emprendimiento bastante, es una hoja de ruta bastante transversal. Te lo explico. Digamos que eras una librería y producto de la crisis te convertiste en una tienda de abarrotes, que es lo que está pasando frecuentemente. Y quieres utilizar esta hoja de ruta. Y dices, oye, pero yo no voy a colocar tecnología, ni iPads, ni nada aquí, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Arrancas igual. Primero, identificar un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente no compra hojas ni libros porque los niños no van al colegio, pero sí están comprando verduras y vegetales. No, verduras y frutas. Entonces, y delivery, seguro. y delivery. Entonces se cumple la primera premisa. La segunda es, tengo que buscar soluciones que ya estén cumpliendo el mismo objetivo. O sea, si me coloco al costado de alguien que hace lo mismo, tampoco funciona. Lo tercero es construir un modelo de negocio. Es decir, yo vendo 1 kilo de zanahorias para ganar 20 céntimos por cada kilo, entonces tengo que vender 50 kilos en un día y me dirijo a un nicho de mercado que es la persona arriba de 50 años que tiene mucho miedo de salir porque ya en una condición. Entonces ya tengo que empezar a saber quiénes son esas personas. Ahí viene el tema de la data no estructurada. Mira cómo estoy yendo, ¿eh? De manera muy ligera. Y luego cuando llega el tema del market fit, es, ok, esta persona que envía de repente a su sobrino, porque no puede salir a la calle a comprarme aquí a la tienda, su sobrino cada vez que llega a comprar está aburrido, está molesto porque no quiere salir, pues, ¿no? Quiere estar jugando videojuegos, quiere estar en otra cosa, quiere estar en TikTok. Entonces tú qué haces, dices, voy a proponerle algo, le voy a decir, mira, tú vives en ese edificio, ¿no? Cada día a las 7 de la noche yo te voy a dejar un pedido en la puerta de tu casa, que es lo que siempre pides, las 5 cosas que más me pides todas las semanas. Eso es un servicio que tú puedes ir probando a ver si el mercado responde. La atracción real de mercado, que es el penúltimo paso, la vas a generar cuando la gente que vive en ese edificio
se pase la voz y diga, oye, ¿se han dado cuenta de lo que están haciendo? Están dejando una bolsa con los 5 productos más pedidos por la señora Ana. Entonces vamos a pedir lo mismo. Y ahí viene tu escalabilidad. O sea, lo he presentado con un caso muy simple. Desde eso hasta puede ser vender mascarillas en las unidades de transporte. Sí, no, Es decir, no. sirve Muchas para todo. gracias. Ahí un poco también la pregunta a propósito por los participantes que nos visitan el día de hoy y quienes también conforman la comunidad. Sí, Gracias. lo interesante de estas hojas de ruta, que como les comenté, es un extracto que se ha generado de las buenas prácticas de más de 1000 startups en todo el mundo, es que han sido validadas en base a cualquier tipo de modelo de negocio, desde algo que es un emprendimiento comercial o coyuntural, hasta un emprendimiento tecnológico, que ya quieres cambiar, no sé, cómo la gente come, cómo la gente vive, cómo la gente respira, ¿no? Yo tengo una consulta. Hola, Primero, muchas gracias por la exposición, no, bastante, a ti. bastante útil. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar un startup, o sea, nuestros startups? Sobre todo a la hora de conseguir un inversionista, ¿no? Ujú. Ya está decidido a invertir no necesariamente startup, ¿no? En tu Sí, negocio. ¿Qué porcentaje le darías a cambio de qué dinero, ¿no? O sea, claro. ¿cómo podríamos evaluar eso? Sí, ¿cómo repartes? La pregunta clave de todo emprendedor, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago para que esto que me ha costado tanto idear, avanzar, ahora tenga que compartirlo y la verdad solamente quiero compartir 1% y que me den 10 millones, ¿no? A ver, vamos a usar una fórmula, ¿ya? La primera parte de la fórmula es cuánto has avanzado tú con tu emprendimiento. Ese es lo primero que tienes que colocar sobre la mesa para tasar tu emprendimiento. O sea, antes de colocarle un valor numérico, vas a tener que colocarle un valor intangible, con lo subjetivo que esto suena, pero te voy a ayudar un poco en eso. Cuando tú quieras tasar tu emprendimiento en temas subjetivos, o sea, en cuánto de intangible tiene, tienes que hacerlo siempre mirando a través de los ojos de tu usuario, no a través de tus ojos. Porque vamos, todos aquí somos emprendedores y si nos dicen cuánto vale tu emprendimiento, estoy seguro que de 100.000 dólares o sea, para arriba, ¿cierto? O sea, todos decimos, pero no, esto es único. El usuario puede tener otra percepción. Entonces, lo primero que tienes que entender es, si tú tienes un usuario que te paga por este servicio de delivery en edificios que te comenté, un sol cada vez que tú le dejas el pedido, entonces quiere decir que el edificio que tiene 50 familias vale 50 soles. Ese es tu intangible. Luego multiplica tu mercado y puedo llegar a todo Lima y ahí tienes un primer nivel, este nivel de tasación que puede convertirse rápidamente en 50 millones de soles. Ese es el primer número con el que partes. Luego, la segunda parte de la fórmula es cuánto un inversionista, o sea, alguien que tiene 2 millones de soles que tú necesitas para escalar, piensa que vale tu negocio. Entonces, puede que tu inversionista, dependiendo de cuál sea, y ahí sí viene lo oportuno de saber a quién le hablas de tu proyecto. No por la confidencialidad, sino porque puedes perder el tiempo rápidamente en alguien que al final no tiene la intención. Entonces, busca un inversionista que haya navegado el mismo espectro comercial que tú estás buscando. Por ejemplo, si yo me dirijo a Barrotes, probablemente busque a alguien que ha sido consultor de Alicorp o consultor de consumo masivo o que venga de ese mundo o que lo conozca. Difícilmente voy a vincularme con alguien de minería, por ejemplo, porque no está en ese drive. Entonces, tienes por un lado que el mercado dice que tú vales 50 millones de soles, que el inversionista dice que tú vales 500 millones de soles, porque está pensando a nivel regional, y luego viene el tercer peso, que tal vez es el más importante, que es cuánto estás dispuesto tú a ceder de tu empresa para que él coloque 2 millones de soles. Siempre se inicia con el emprendedor proponiendo, siempre. Tú puedes preguntar al inversionista, ¿y cuánto me darías tú? Esa es una mala técnica de negociación, créeme. Ya he pasado por eso. Al principio es, no partas desde menos del 10%. O sea, si estás pidiendo una cantidad que te permita sobrevivir 6 meses, independientemente si sea 2 millones de soles o 10.000 soles, si vas a sobrevivir 6 meses, si vas a sobrevivir 6 meses con esa inyección, no ofrezcas menos del 10%. A no ser que seas Elon Musk y que digas que vas a transportar como una combi a la gente a la luna y la vas a traer y vas a cobrar un ticket, ¿no? Si eres él, puedes decir te doy 1% de la empresa y me das 1 billón. Pero si no, lo oportuno es, empieza el 10%, di necesito esto de dinero para aguantar 6 meses,
trata de no colocar mucho gasto en marketing, porque el inversionista siempre cuando le dices voy a gastar esto en marketing, dice, uy, pero mejor gástalo en adquirir usuarios reales y no en que la gente le dé clics. Entonces, una vez que tú tengas eso, el inversionista va a decirte, mira, yo quiero darte esto, pero necesito el 20%. Y, aunque suene un poco coloquial decirlo, va a ser un tira y afloja, ¿no? Hasta que tú te sientas cómodo y digas, bueno, voy a darte el 15% y tú me vas a dar este dinero. Y acá tal vez hay un término un poco legal ya, pero bueno, igual cabe decirlo. Trata de que tus acciones estén protegidas contra la dilución. La dilución es que cuando un inversionista en otra etapa, o sea, ya conseguiste el primero que te colocó 2 millones de soles y luego vas a buscar 10 millones de soles dentro de 2 años o un año y vino tu inversionista, trata de que tus acciones estén protegidas para no ser disueltas cuando aumente el capital social. O sea, es, es un tema un poco técnico, pero es importante que al menos lo googleen, que se llama dilución, porque es una cláusula importantísima. De esa manera, pues, si ingresa un inversionista mucho más grande, no corres el riesgo de tener el 80% de la empresa y luego de la noche a la mañana tienes el 2%, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasó aquí? Eso es. ¿Cómo se llama ese término? Disculpa. Dilución. Viene de disolver, ¿no? Se llama Sí. factor de dilución. Lo googleas, le colocas si quieres startup al costado para que un poco entre en contexto Google y te va a botar ahí Ujú. que es un factor legal, es una cláusula, no es un procedimiento, es una cláusula que se coloca en el momento en que tú aceptas el dinero ya sea de tu vecino, pero dices, oye, yo te doy el 10% de la empresa, yo me quedo con el 90%, pero si eres un inversionista a futuro, no me vas a disolver, o sea, no me vas a reducir el porcentaje de capital que yo tengo en mi empresa. Al menos hasta que pasen ciertas condiciones como que la empresa valga 100 millones de soles o 200 millones de soles o algo así. Usualmente, obviamente esto funciona más en emprendimientos tecnológicos, pero también en emprendimientos simples, ¿eh? O sea, todos tenemos un socio que ha colocado 2.000 soles. Entonces, eso de acá también te va a servir para saber hacia dónde quieres llegar, que es muy importante, ¿no? Sé que los emprendedores iniciamos con pasión, pero es importante que tengas tú claro los hitos que quieres cumplir, ¿no? O sea, hacia dónde quieres llegar. Jorge, una consulta acerca de eso. O sea, ¿cuál es la manera más común que un inversionista invierte en términos ya de papeles? O sea, ¿quiere formar una nueva empresa donde tú Ujú. seas socio o simplemente en un noto de crédito a futuro? ¿O cuál es la forma más usual? La forma más usual es que espera que tú ya estés constituido, o sea, que tengas, ¿Ya? por ejemplo, comunidad.sac y cuando ya estás constituido y tu idea le ha gustado, te pregunta cuántos socios son y tú le dices somos 4 socios, todos tenemos el 25%. Entonces, una vez que ve la estructura y ve que tienes una razón social y que tu RUC está sano, es decir, no tienes coactivos ni estás problemado, te dice, ok, voy a invertir en ti. Y lo que hacen es, los socios por igual dejan ir una cantidad de acciones por igual para cedérsela al nuevo inversionista. Entonces, es como distribuir todo de manera equitativa. Esa es lo más usual. La segunda más usual es que el inversionista te invita a no usar la empresa que tienes, sino crear una nueva empresa que tenga localización, no sé, en Madrid, o tenga localización en Nueva York, o en algún lugar donde ya tiene controlado el formato de impuestos, que es muy importante, porque el inversionista usualmente trata de pagar los menos impuestos posibles, entonces te invita a construir una nueva empresa. En ese punto lo que se hace es, se redacta un documento intermedio, que es un documento le dicen de buena fe, pero es un precontrato, que es un documento en el que tú acreditas todos los socios de que van a salir de este barco, van a transferir toda la propiedad intelectual a esta nueva empresa, pero con estas condiciones de financiamiento. Entonces, son dos modalidades las más usadas. Las menos usadas es que alguien venga y te quiera comprar al 100%, que la están, la están empleando ahorita con más frecuencia los corporativos, pero no es tan usual. Sí, muy, muy interesante, de verdad. Bueno, ya la idea de nuestra reunión es de 1 hora. Sí, imagínate, ya Ya hablamos. hemos, ha estado todo muy interesante, de verdad. Muchas gracias por las preguntas. Nos estás dejando tus datos, pues, ¿no? Para cualquier Ah, sí, consulta, claro que sí. me Mire, imagino no solo de...
de nosotros los miembros de la comunidad, sino también los que hoy día nos visitan para que pues puedan cualquier cosita pues tomar contacto contigo. Sí, mira, ahí pues para que Muchas gracias de tomen... verdad y muchas gracias por tu tiempo y disposición. No, gracias a ustedes. Y para que tomen un ejemplo, ingresan ustedes aquí al sitio web de Unicornia, al School of Startups, para que miren un poco de qué va el programa. Y también van a encontrar una pestaña de nosotros, donde van a encontrar todos mis datos y la del equipo. Es importante que ustedes como emprendedores también tengan eso. El inversionista o el cliente necesita tener un lugar donde aterrizar y encontrarlos. Y siempre un sitio web, hasta gratis, a veces se genera, ¿no? Muchas gracias y que pasen una linda tarde.